Esta es una conferencia dentro de un ciclo de conferencias virtuales organizada por la Universidad de Congreso de sede San Juan, en conjunto con el Foro de Abogados de nuestra provincia. Sean bienvenidos todos. Hoy tenemos el lujo de contar con el doctor Claudio Alejandro Belucio como disertante, que gentilmente se ha ofrecido a acompañarnos esta tarde. Quisiera agradecer en primer lugar a toda la audiencia que está presente, a colegas que nos acompañan desde México, Paraguay, Chile, Ecuador y de las provincias de Corrientes, Catamarca, Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Jujuy, Chaco, Salta, Formosa, San Luis, Tucumán, La Rioja, Río Negro, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por supuesto a los colegas, a los alumnos de nuestra universidad y de otras universidades de nuestra provincia y a los graduados que siempre nos están acompañando. En esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante para los que hacemos derecho de familia. Quería contarle al doctor Belucio que está también presente la cátedra y los alumnos de Derecho de Familia de la Universidad de Congreso de la sede San Juan. Vamos a hablar del cuidado de hijos en esta época de COVID. Presentamos al doctor Claudio Alejandro Belucio, que es abogado, egresado de la Universidad de El Salvador, especialista en Derecho de Familia, un título de posgrado emitido por la Universidad Nacional de Rosario. Es socio honorario del Círculo de Abogados, Funcionarios e Investigadores del Derecho de Familia de la Universidad de la Ciudad de Rosario. Miembro honorario del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de Salta. Huésped de honor de la Universidad Nacional de Córdoba. Director de la revista Práctica de Familia y Sucesiones, editorial Hammurabi. Director de la revista Derecho de Familia y Sucesiones, utsupra.com. Autor de más de 40 libros y de diversas obras en coautoría. Autor de numerosos artículos de doctrina para revistas de la especialidad, de editoriales La Ley, El Derecho y otras. Disertante en diversas conferencias y cursos brindados en la ciudad de Buenos Aires y en varias provincias de nuestro país. Profesor titular de posgrado del módulo Alimentos de la carrera de especialización de Derecho de Familia de la Universidad Católica de Salta. Docente de posgrado en la Diplomatura en Derecho Procesal de Familia, Facultad de Derecho, Universidad Abierta Interamericana. Docente de posgrado de la especialización en Derecho de Familia, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba. Docente de posgrado en la especialización de Derecho de Familia, Facultad de Derecho, Universidad Católica Argentina, sede Cava. Docente de posgrado en el curso de actualización en Derecho de Familia, Facultad de Derecho, Universidad Católica Argentina, sede Rosario. Docente de posgrado en el curso de actualización en Derecho de Familia e Infancia, Facultad de Derecho, Universidad Católica Argentina, sede Paraná. Docente de posgrado de la Diplomatura en Familia, Universidad Austral, sede Cava. Docente de posgrado de la Diplomatura en Familia, Universidad Austral, sede Resistencia. Docente de posgrado de la Diplomatura sobre Persona, Familia y Sucesiones en la Universidad Austral. Docente del Taller de Práctica Profesional, Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Doctor Claudio Belucio, es un gusto que esté con nosotros compartiendo esta tarde. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, doctora Navarro, gracias por la invitación que me han formulado. Estuve disertando en la sede de la Universidad de Congreso, tanto en Mendoza como en San Juan. Esperemos que cuando pase esta pandemia volver a disertar presencialmente, así que bueno, le agradezco la invitación, en este caso virtualmente, y agradezco la presencia de todos los colegas que me están escuchando o nos están escuchando. Bueno,
y gracias por estar conectados a esos colegas. Yo tengo dos temas para dar. Uno es alimentos, que es mi tema preferido, es el tema que me especializo hace 20 años y que el cual hice la tesina para la especialización en familia. Y también el tema de cuidado personal del hijo. Hay quizá más betas en esta pandemia en el tema de alimentos, el tema de cuidado personal del hijo por algunas disposiciones administrativas del Ministerio de Desarrollo de la Nación, quizá está más solucionado, hay más casuística en materia de alimentos, pero vamos a tratar los dos temas. Como le dije, los colegas que me quieran ir formulando preguntas, más allá del COVID-19, de la pandemia, o sea, de alimentos en general o de cuidado personal del hijo en general, me lo pueden hacer. Yo me voy a circunscribir un poquito a lo que es la casuística o los problemas que se han presentado durante la pandemia del COVID-19, pero también tratando temas de fondo. Lo que me voy a quizá eximir de opinar sobre determinados procedimientos en cada provincia, porque los procedimientos que conozco son de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Quizá de otras jurisdicciones, yo no sé cómo hay distintos códigos procesales actualmente que rigen en familia o leyes procesales en familia, quizá no estoy tan al tanto en cada jurisdicción. Bueno, vamos a comenzar hablando de la posibilidad de fijar una cuota provisoria en estas épocas de pandemia del COVID-19, y eso es plenamente posible fijar una cuota provisoria, y ya hay muchos fallos al respecto. Después vamos a ver cómo se notificaron estas resoluciones de fijación de una cuota provisoria, pero ya hay muchos casos al respecto. Inclusive voy a mencionar solo un caso de todos los que hay. Son fallos que se vienen dando. Fíjense, el primer fallo que fija una cuota provisoria es del 22 de abril de este año, del Juzgado Civil con competencia en familia número 76 de la Ciudad de Buenos Aires, el Juzgado Nacional de Primera Instancia número 76, y viene desde abril. O sea, desde abril no hay problema, se vienen fijando cuotas provisorias, pero sí hay una cuota provisoria que se estaba negando por parte del Juzgado de Primera Instancia, y la Cámara Nacional de lo Civil, la Sala, en fecha 19 de mayo del año 2020, autoriza, que es cuando se peticiona una cuota provisoria en un juicio de filiación extramatrimonial. Como ustedes saben, el artículo 664 faculta a establecer una cuota provisoria durante un juicio de filiación extramatrimonial, merced a la reforma introducida en el Código Civil y Comercial de la Nación, el nuevo código que tenemos, y que se ha introducido esa posibilidad de reclamar alimentos provisorios durante un juicio de filiación extramatrimonial. Con respecto a esto, la Sala A de la Cámara Nacional de lo Civil, mediante el recurso de apelación, admitió el levantamiento de la feria extraordinaria para reclamar estos alimentos provisorios en un juicio de filiación extramatrimonial. Por eso no hay problema en que se reclame una cuota provisoria, hay muchos fallos ya en ese sentido. Lo que se ha planteado, que me planteaban algunos colegas, si esta cuota provisoria se puede aumentar por motivo del COVID-19, es decir, aduciendo el COVID-19, si se puede aumentar. En principio, la cuota provisoria tendría que durar por un breve lapso, pero hay cuotas provisorias que se han extendido a lo largo del tiempo sin dictarse la cuota ordinaria o la cuota definitiva. Entonces, alguna colega me preguntaba, ¿y por motivo, o sea, aduciendo el COVID-19? No. Hay supuestos donde se puede aumentar la cuota provisoria. Uno de los que se han visto muchas veces en la jurisprudencia y que han sido inclusive apelados por los defensores de menores, es cuando se aprecia como manifiestamente insuficiente para afrontar los gastos imprescindibles del alimentado. Esa es una causal por la cual se ha admitido el aumento de la cuota provisoria. Pero la que tenía que ver con la pregunta de esta colega, si se podía aumentar por el COVID-19, se ha posibilitado el aumento de la cuota provisoria también cuando
no posteriores circunstancias al momento de fijarla, como por ejemplo un aumento del costo de vida, hacen que si esta cuota provisoria se prolongó durante el tiempo, admita su aumento. Y así hay varios fallos, inclusive, como dije, algunos apelados por el defensor de menores, donde se autoriza, en general por la parte, por la madre, en representación del hijo, donde se autoriza. Entonces, sí se puede aumentar una cuota provisoria en momentos de la pandemia, pero no aduciendo como causal el COVID-19, sino aduciendo que hay mayores gastos o que se ha incrementado el costo de vida, como ha sucedido desde el aislamiento social preventivo obligatorio en materia de comestibles y de artículos de limpieza, por ejemplo. Entonces, acreditando esas dos circunstancias, se puede aumentar una cuota provisoria, no hay problema en eso. También se dudaba al principio si se podía reclamar una cuota alimentaria, desde ya que sí, y en los fueros donde todavía existe una feria judicial extraordinaria o donde existía en su momento, se levantó esa feria judicial extraordinaria para posibilitar el reclamo de alimentos. Ahora acá nos encontramos durante la pandemia con algún problema especial en cuanto al reclamo de la cuota alimentaria. Fíjense que todos los códigos, la mayoría de los códigos procesales nos dice que el actor deberá denunciar el caudal económico del demandado. En realidad no es denunciar, sino es acreditar. Entonces, como yo digo siempre en mis clases o en mis disertaciones en alimentos, que es el tema que más me gusta y que más he desarrollado, hay dos momentos complicados en materia de reclamación de alimentos. En materia de reclamación de alimentos es justamente acreditar el caudal económico del demandado. Y en materia de cuando la cuota está fijada es cobrar esa cuota alimentaria fijada. Pero vamos al primer presupuesto o a la primera situación fáctica, acreditar el caudal económico del demandado. Y entonces acá voy a desarrollar un poquito el tema porque en la pandemia esto se va a poner más complicado por el aislamiento social preventivo y obligatorio, que todavía rige en algunas provincias. En cuanto a este tema, cuando tenemos un demandado por alimentos, puede suceder que nos encontremos con el demandado ideal, es decir, aquel alimentante o aquel demandado por alimentos que trabaja en relación de dependencia y cobra todo su sueldo en blanco. Entonces ahí no hay problema, en principio, en épocas normales, después voy a decir que ahora sí hay alguna problemática, pero no hay problema porque mediante un oficio judicial, el libramiento de un oficio judicial, a la empresa donde trabaja vamos a saber cuál es su sueldo y cuáles son la totalidad de sus saberes, ya sea premios por presentismo, por productividad, horas extra. Entonces se le fijará o correspondería fijársele a quien se desarrolla bajo relación de dependencia como demandado en un juicio de alimentos un porcentaje de los saberes que percibe, de la totalidad de los saberes que percibe. Digo, en un momento uno, como ha defendido tanto al alimentante como al alimentado, cuando era el alimentado trataba de buscar la argucia de decir que se le fijara un porcentaje del sueldo y no de todos los saberes. Ya hay varios fallos que se pidió aclaratoria respecto de esa sentencia y se entendió que por más que se hubiera convenido un porcentaje del sueldo, en realidad se entendía como porcentaje de todos los saberes. Por lo tanto, ya esa especie de chicana, si uno defendía al alimentante en cuanto a pedir un porcentaje del sueldo y no de los saberes, ya está desestimada por la jurisprudencia de hace varios años, y si es el fallo que lo fija, va a fijar en un porcentaje todos los saberes. Pero bueno, tenemos este demandado ideal, que es un demandado que mediante un oficio judicial podemos tramitar este oficio y lo podemos fijar los saberes y en base a eso un porcentaje. Digo un porcentaje y no una suma fija, porque en el caso de los alimentos para un demandado que se desarrolla o que está en un empleo bajo relación de dependencia y cobra todo su sueldo en negro, se va automáticamente incrementando los saberes.
la cuota alimentaria mediante el incremento de los saberes. Si lo fijáramos en un importe fijo, cada vez que se produce un aumento del costo de vida o cada tantos años, no tendríamos que actualizar esa cuota y tendríamos que iniciar un incidente de aumento de cuota. Por lo tanto, salvo que se hubiera convenido actualizar la cuota al costo de vida, pero si no se actualizó así y es por sentencia, por eso conviene más cuando hay una relación de dependencia y todo su sueldo en blanco, fijar la cuota a un porcentaje y no a un importe fijo. Pero fíjense que lo que en épocas normales era bastante fácil, ahora se nos complica en la pandemia, porque no podemos en general notificar por cédula. Entonces vamos a tener que notificar este oficio judicial a través de mail, por ejemplo, como se está utilizando, del correo electrónico, y así la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya tiene implementado un sistema DEOX para diligenciar oficios de forma electrónica. Así que hasta en el caso de la solución más fácil de un alimentante que tiene una relación de dependencia y cobra todo su sueldo en blanco, en épocas de pandemia se nos complica diligenciar ese oficio en ciertas jurisdicciones que todavía la justicia no funciona normalmente o tienen un aislamiento social y preventivo obligatorio la población de esa jurisdicción. Vamos al caso que generalmente se nos presenta, porque este sería el caso ideal. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que esta persona trabaje bajo relación de dependencia, pero cobre todo su sueldo en negro, o no trabaje bajo relación de dependencia, trabaje en un oficio o tenga un comercio, o inclusive sea un industrial, pero no tenemos, mediante un oficio judicial, no podemos elevar un oficio judicial o librar un oficio judicial para que un empleador nos diga cuál es la suma que percibe por la totalidad de sus saberes. En este caso nos quedan dos caminos. Guiarnos en cuanto a los ingresos por los gastos que tiene. No podemos saber a ciencia cierta los ingresos, pero tratar de obtener los ingresos por los gastos que tiene. Esto se llama ya no prueba indirecta, sino prueba directa, sino prueba indirecta o indiciaria. Y está reconocido desde hace muchas décadas por la jurisprudencia, es decir, obtener los ingresos del demandado por alimentos por sus gastos. Si un señor aduce que gana 8.000 pesos por mes o 20.000 pesos por mes y de tarjeta de crédito y de telefonía solamente le vienen 30.000 pesos por mes, no puede ser que gane 20.000 pesos por mes. Entonces, a través de ¿cómo se hace esto? Bueno, librando oficios a distintas instituciones, por ejemplo, a las empresas de telefonía celular, a las empresas de tarjeta de crédito, a la Dirección Nacional de Migraciones para ver si salió del país, se hizo un viaje, a qué destino, por cuánto tiempo, bueno, distintos medios. También para esto necesitamos oficios y los oficios hoy no van a ser posibles de tramitar por cédula y habrá que tramitarlos por medios electrónicos, por mail o por un sistema especial que prevea, como en el caso de la Suprema Corte de Justicia, que tiene establecido ya un sistema de oficios electrónicos y cada vez se van adhiriendo más organismos nacionales que tienen que contestar esos oficios electrónicos. Y la tercera situación que la trae el Código Civil y Comercial de la Nación, y para mí es un gran avance en esta situación de acreditar los ingresos de una persona que se lo demanda por alimentos, es el artículo 710, aplicable a todos los procesos de familia y no solamente a los procesos por alimentos, pero creo que es muy válido para los procesos de alimentos, que me invierte la carga probatoria, es decir, ya la carga, cuando no el demandado por alimentos no trabaja bajo relación de dependencia, no se sabe en qué trabaja, o él aduce que tiene determinados ingresos, o no aduce dónde trabaja, qué ingreso tiene, la carga probatoria se traslada para acreditar los ingresos al demandado y no a la parte actora que reclama alimentos. Es decir, el artículo 710 dice que la carga probatoria va a estar en cabeza de quien tiene mejor posibilidad de probar o de acreditar esa circunstancia, en este caso, los ingresos del alimentante. Es decir,
lo que se conoce en derecho procesal como cargas probatorias dinámicas, que no es una novedad, en derecho procesal se viene aplicando, pero sí en materia de familia, insertado legislativamente, sí es una novedad. No es una novedad tampoco jurisprudencial, porque en materia de alimentos lo establecieron varios fallos ya en este sentido, pero desde hace algunos años atrás, pero sí es una innovación y es un gran avance para mí, me soluciona un gran problema si los tribunales y los juzgados de familia lo aplican, que se aplica el principio del artículo 710. Cuando no hay una relación de dependencia, no se puede saber a ciencia cierta cuál es el trabajo, cuáles son los ingresos del demandado por alimentos, aplicar el artículo 710. Y ya hay varios fallos que lo han aplicado. Muchas veces no aducen este tema de específicamente el artículo 710 o las cargas probatorias dinámicas, pero sí aducen una falta de colaboración del demandado para acreditar sus ingresos. Y inclusive hay un fallo que ahora lo aplica al momento de esta pandemia, de este COVID-19, que era un señor que trabajaba en una heladería y él aduce que lo han despedido de la heladería, pero esta situación no está totalmente corroborada y por lo tanto le imponen, ante la no comprobación de sus ingresos, le imponen el 30% de sus ingresos, una cuota alimentaria que no puede ser inferior a los 15.000 pesos para alimentar a sus hijos. Pero hay muchos fallos donde la falta de colaboración en la acreditación de la prueba establecen ante esta circunstancia, en la falta de colaboración del demandado, lo que dice el artículo 710. Es decir que yo creo que este es un gran avance en materia de alimentos para niños, niñas adolescentes, la inversión de la carga de la prueba en el demandado por alimentos, sino en la madre que en representación del hijo o el progenitor que en representación del hijo reclama una cuota alimentaria. Después tenemos un tema que se ha desarrollado muy importante o que se ha desarrollado mucho en materia de alimentos, que es la notificación de la demanda por alimentos o del reclamo alimentario. La aplicación de los medios electrónicos ya se venía aplicando con anterioridad a la pandemia, pero en este caso cobra una significativa importancia en virtud no de la pandemia, sino del aislamiento social y preventivo obligatorio. Y en este caso se han adoptado varios fallos. El primero de ellos que lo adoptó, fíjense que es del 2 de abril de este año, del 2020, el Juzgado de Paz de General La Madrid, provincia de Buenos Aires, que notificó de la demanda por alimentos y de la fijación de alimentos provisorios a través de WhatsApp. Y a eso le siguieron varios fallos, el juzgado número 76 de la ciudad de Buenos Aires, el juzgado número 10 también, el juzgado número 38 y otros juzgados también de la provincia de Buenos Aires que notificaron por WhatsApp. Me quiero referir, bueno, en este sentido, como no hay un protocolo para notificar por WhatsApp, cada uno de los juzgados, de estos juzgados que estoy diciendo, estableció su propio protocolo, su propia tramitación. En principio, algunos juzgados actuaron de oficio acá, o sea, interpuesta la demanda, ellos se ocuparon de localizar el teléfono celular del demandado y de notificar de oficio ellos mediante WhatsApp al demandado y de después llamarlo telefónicamente a ese celular para verificar si había recibido esa notificación por la demanda por alimentos. Otros juzgados pidieron que la notificación se hiciera bajo responsabilidad de la parte actora, la notificación se tuvo que hacer por la parte, no se hizo de oficio, y algunos juzgados inclusive pidieron la acreditación de que se hubiera efectivamente notificado a ese demandado. Dentro de esto hay un fallo de Lobos, de la provincia de Buenos Aires, de un juzgado de paz de Lobos, donde tiene una variación a esta circunstancia, la notificación por WhatsApp, porque notifica a través de dos medios que no son los habituales, no es la cédula, sino que notifica algunos aspectos mediante la
mediante el WhatsApp y así notifica mediante WhatsApp de la demanda por alimentos y de la documental que se acompañe en la demanda de alimentos, pero notifica por correo, por carta documento, este es un fallo de la provincia de Buenos Aires y en el artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires está como medios alternativos, más allá de la cédula, la notificación por telegrama colacionado por carta documento. Notifica en este caso por carta documento de los alimentos provisorios fijados y también de la audiencia para fijar la cuota ordinaria de alimentos. Bueno, al respecto, yo tengo una particular situación. Bueno, todos estos fallos dicen, con lo cual estoy de acuerdo, los que notifican por WhatsApp, y lo ha dicho la doctora Graciela Medina, que estos medios, más allá de que no los contemplan los códigos procesales, porque el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de familia, a pesar de ser un código nuevo, en materia de familia no están incorporados los medios electrónicos. Lamentablemente, no solo para notificación, sino como prueba no hay o sea, se admite, hay juzgados que lo han admitido, me acuerdo un fallo del doctor Tavid de Córdoba, que admitió la captura de pantalla de un demandado por un incumplidor alimentario que hacía viajes al exterior y admitió la captura de pantalla de su Facebook personal para verificar que hacía viajes al exterior y no cumplía con la cuota alimentaria, aduciendo que no tenía medios. Pero más allá de que lo admita la jurisprudencia, el código en materia de familia no admite estos medios electrónicos. Entonces, se ha cuestionado por parte de algunos colegas, y después vamos a ver algunos fallos que se ha llegado a cuestionar en sede judicial, la validez de estos medios electrónicos, porque, repito, ya sea el WhatsApp, el mail o otras circunstancias, no son medios que están explícitamente contemplados de notificación en los códigos procesales de las distintas provincias o de las distintas jurisdicciones. Inclusive hay un fallo de San Isidro, más reciente, este fallo, que notifica a la dirección electrónica constituida por el abogado que patrocinaba al demandado en un proceso de alimentos. Y hay fallos, después lo vamos a ver, hay dos fallos donde se han cuestionado esta notificación. Por eso yo, como una recomendación, si bien reconozco esta notificación como válida, porque como dijo la doctora Graciela Medina, y lo dicen estos fallos, estamos viviendo una situación de fuerza mayor y por lo tanto admite esta fuerza mayor situaciones excepcionales, una de las cuales es esta notificación por medios electrónicos. Yo opino que para aventar futuras peticiones de nulidades de la notificación, donde haya otra alternativa, por ejemplo la carta documento o el telegrama colacionado, distintas alternativas previstas legalmente en los códigos procesales, yo notificaría por estos medios reconocidos por los códigos procesales. Si bien en virtud del aislamiento social y preventivo obligatorio no podremos notificar quizá por cédula, sí lo podemos hacer por telegrama colacionado por carta documento. No es que estoy desconociendo la notificación por WhatsApp, yo adhiero a la notificación por WhatsApp. Pero esto lo han planteado algunos colegas cuando empezó la pandemia y se empezó a notificar por WhatsApp. Si esta notificación no podía ser declarada nula en el futuro, y ya hay dos fallos en ese sentido. Un fallo de el juzgado de familia número 7 de Morón y otro de un juzgado de familia de San Isidro, donde se plantea la nulidad de la notificación por medios electrónicos no prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que en el caso de Morón había sido notificado los alimentos provisorios fijados por mail, y en el caso de San Isidro, también provincia de Buenos Aires, había sido notificado al domicilio fijado electrónicamente por el abogado de la parte demandada. Y se pide la nulidad de estas notificaciones por no estar contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, y finalmente se desestima en los dos casos por esta circunstancia que estoy diciendo.
y que en este caso estos dos juzgados aducen y que han aducido también para para notificar la cuota de esta manera, que es que estamos viviendo una situación excepcional, una situación no prevista, una situación de causales de fuerza mayor y en la cual se pueden emplear medios no previstos de notificación a los que regulan los códigos procesales de las distintas jurisdicciones. También tenemos que hacer referencia al tema, como ustedes saben, en materia de alimentos en la Ciudad de Buenos Aires y también en otras jurisdicciones hay una mediación previa obligatoria a nivel nacional a través de la Justicia Nacional. En la Ciudad de Buenos Aires se ha admitido, si bien de forma voluntaria, la mediación virtual para la reclamación, por ejemplo, de alimentos o del cuidado personal del hijo también, y se ha efectivizado la mediación de esta forma. También, en cuanto a la audiencia de alimentos que fijan los distintos códigos procesales, en un proceso de alimentos, se ha admitido la audiencia virtual para la fijación de la cuota ordinaria. De hecho, este primer fallo que cité de General La Madrid, el primer fallo que notifica alimentos provisorios y la demanda de alimentos ordinarios por WhatsApp, finalmente después de esa notificación de alimentos provisorios, hace una audiencia o realiza una audiencia virtual y en esa audiencia se conviene entre las partes la fijación de una cuota ya no provisoria, sino de una cuota ordinaria. Hay otro tema también que en la pandemia se ha planteado. Algunas cosas, digamos, yo las veo en la práctica, otras me las han planteado colegas, otras las avisoro yo, que es la forma de pago de la cuota alimentaria. Y me voy a referir cuando el pago de la cuota alimentaria ha sido establecido de forma directa, es decir, pago la cuota alimentaria de forma directa, es decir, entregando una suma de dinero directamente al representante legal del niño o niña, en general la madre. En general la madre como representante legal que recibe. Acá hay un tema, no menor, por eso voy echando algunas cuestiones relacionadas con la pandemia y otros que ven la casuística y en la consulta diaria que generan problemas en materia de alimentos. Siempre recordémoslo a nuestros clientes porque parece una verdad de perogrullo, pero no es así, que emitan recibo de la suma que se recibe, o sea, porque esto parece mentira, pero muchos alimentantes, porque las relaciones están muy tirantes, por temor, no le exigen el recibo de lo que se paga cuando se paga de forma directa en materia de alimentos. En ese caso, yo recomiendo la apertura de una caja de ahorro cuando uno no se anima por determinadas circunstancias o la relación es muy tirante, o inclusive hasta tiene una prohibición de acercamiento con la madre, como en muchos casos sucede por un tema de violencia doméstica o violencia de género, tiene una prohibición de acercamiento y no puede que la madre acerque la madre de firme. Bueno, no es válida en realidad la firma de un abuelo o de una tercera persona, sino que el recibo por un niño o niña o adolescente lo tiene que hacer el representante legal. Y por lo tanto, en ese caso recomiendo la apertura, no un depósito judicial, un depósito bancario. Los bancos nacionales, Nación, Provincia, Ciudad de Buenos Aires y distintas ciudades tienen la apertura gratuita de las cajas de ahorro y por lo tanto, donde se destine exclusivamente el pago de la cuota alimentaria. Entonces, esta también es una solución para el caso que estoy previendo mediante el reglamento. Quizá el régimen de comunicación se haya establecido durante la pandemia de forma virtual. Entonces, quizá no haya un contacto entre ambos progenitores porque no se traslada el chico de una casa de un progenitor al otro y no se vean. En ese caso, si la cuota alimentaria estaba fijada con el pago de forma directa, es decir, que le entregaba un dinero el alimentante al representante o a la representante legal del menor, hay que modificar este pago por un pago a través de medios electrónicos, por ejemplo, a través de la transferencia o el depósito en un banco.
no es tan simple como decir, bueno, ahora lo deposito en un banco. No, esto hay que instrumentarlo, porque si no, puede quedar como un incumplimiento alimentario. Fíjense que aunque me vinieran otorgando recibos, yo a partir de este momento no tengo más recibos firmados de puño y letra del representante legal de menor. Entonces, si hay un acuerdo o un instrumento, hay que hacer la ampliación de ese acuerdo, de ese convenio, y si no hay un acuerdo y la sentencia fue fijada en sede judicial, hay que hacer un convenio, un acuerdo, donde específicamente se establezca que a partir de ahora, por motivo del aislamiento social y de la pandemia, se va a pagar la cuota de otra forma, o sea, va a tener otra forma de pago en la cuota alimentaria y que es a través de la apertura de una cuenta. Esa cuenta tiene que estar claramente especificada en el escrito donde se deja constancia, es decir, qué banco, qué sede, qué sucursal, el número de la caja de ahorro, todos los datos, hasta la dirección de la sede de ese banco, todos los datos que me permitan individualizar esa cuenta, porque esa cuenta tiene que, aparte, constarse que es de forma exclusiva y se va a utilizar de forma exclusiva para el depósito de la cuota alimentaria, para que no quede ninguna duda que todo lo que el progenitor deposita, el progenitor alimentante en esa cuenta, es con motivo o con la finalidad de cubrir la cuota alimentaria. Digo esto también porque uno se ha encontrado, no ahora en la pandemia, pero cuando se adopta esta circunstancia de fijar que se transfieran o depositen los alimentos en una cuenta, en una caja de ahorro bancaria, no tanto en una cuenta corriente, sino en una caja de ahorro, se ha fijado una caja de ahorro que tenía abierta la progenitora desde antes, o una cuenta corriente inclusive, o la caja de ahorro que tenía el ex suegro. Y esto no es válido porque no queda en claro en qué concepto se deposita. Por lo tanto, más aún hoy en día que se hace mediante transferencia bancaria, sin ir al banco, no con una boleta de depósito, desde ya que no se usa, sino por medios electrónicos, tiene que quedar en claro que todo lo que se transfiere o se deposite en esa caja de ahorro es el concepto de cuota alimentaria. Y digo que esto hay que instrumentarlo porque fíjense que hace años atrás yo tuve un caso de un empleado del Senado de la Nación que se había convenido el pago directo de la cuota alimentaria. Y en un momento, perdón, el pago al revés, el pago mediante un depósito bancario. Y en un momento, como en ese momento se cobraban gastos administrativos bastante altos, aún en bancos oficiales, la progenitora que recibía, que estaba a su nombre la caja de ahorro, le dice, mira, para que no pagues los gastos administrativos, ¿por qué no me lo pagás de forma directa? Sin modificar la forma de pago, este hombre le paga de forma directa, pero no le requiere el recibo de que le ha pagado. Entonces, al cabo de un año y medio, era simple la situación. Esta progenitora, actuando de mala fe, pero le reclama mediante un oficio judicial, hace constar que en el banco donde tenía que depositar normalmente los estipendios o la cuota alimentaria, que no se ha depositado durante un año y medio, y le reclama la cuota alimentaria. Y se la tuvo que pagar porque no tenía prueba documental mediante la cual se acreditara el pago de los alimentos, que se estaba realizando de forma directa, pero no se le daba a cambio de ese pago un recibo donde acreditar el pago de esa cuota alimentaria. Por eso, cuando se modifica la forma de pago, esto hay que instrumentarlo. Y ahora, si no se pudiera pagar de forma directa, en virtud del aislamiento social y preventivo obligatorio, esta circunstancia hay que hacerla constar por escrito, y si no se quiere homologar esa circunstancia judicialmente, porque no hay ningún problema para homologarse judicialmente que se ha modificado la forma de pago, por lo menos un trámite fácil y bastante no tan oneroso es certificar la firma por escribano público de ese convenio. Por lo cual ya tenemos una garantía de que ambos progenitores han convenido la modificación de la cuota alimentaria, en este caso que estoy tratando del pago directo al depósito o transferencia en un banco, ya sea privado o del Estado. Esta es una cuestión también que hay que
tomarla en cuenta. Otra cuestión que se ha surgido interrogantes durante esta pandemia y siguen surgiendo, es si se puede aumentar la cuota alimentaria, posibilidad de aumentar la cuota alimentaria. Bueno, una colega en principio me planteó lo mismo que los alimentos provisorios, que dije, si yo invoco el COVID-19, ¿puedo con esa causal pedir el aumento de una cuota alimentaria? No, solo por el COVID-19, como voy a tratar después la reducción, no se puede ni reducir ni aumentar. O sea, yo no puedo decir por el COVID-19, tengo que acreditar que hay mayores gastos, que es muy posible a raíz del COVID-19, tengo que acreditar que hay mayores gastos para que me aumenten la cuota alimentaria. Y en ese caso se han dado casos. Se han dado algunos casos, no tanto por el aumento de gastos, sino que se han dado 3 casos, uno de San Isidro, uno del juzgado de familia número 1 de Quilmes y otro del juzgado de familia de la segunda nominación de Córdoba, donde se pedía una cuota extraordinaria de alimentos por los mayores gastos, porque en los 3 casos el chico quedó al cuidado exclusivo de la madre, con distintas situaciones. Hubo una madre que contrajo COVID-19 y lo pedía para solventar los gastos de ella y de su hijo, que también tuvo COVID, pero en general porque había quedado al cuidado exclusivo de la madre y el padre se desatendió completamente durante este aislamiento social obligatorio, o sea, durante estos meses, del cuidado del hijo. O sea, no solo del cuidado a nivel personal, sino del cuidado en cuanto a proporcionar el sustento diario de los alimentos diarios. Entonces, se ha admitido el aumento de la cuota alimentaria, pero como digo, no invocando el COVID-19 como causal, sino los mayores gastos que se han tenido que realizar a partir de esta pandemia, en este caso, por haber quedado el cuidado y aumentado los gastos exclusivamente a cargo de un solo progenitor, es decir, la madre, y el padre haberse desatendido no solo de todo contacto, sino de todo sostenimiento en especie. O sea, si bien en una época normal pasaba un tiempo con el padre, aducía que por motivo de la pandemia no lo podía cuidar. Entonces hay 3 fallos que posibilitaron el aumento de la cuota alimentaria. La otra cuestión, y esta es importante, la posibilidad de reducir la cuota alimentaria. Y creo que yo lo vengo sosteniendo desde abril de este año. No podemos negar que, bueno, ahora se han normalizado bastante las actividades, pero todavía quien es dueño de un cine, de un teatro, de un gimnasio, de un local bailable, de un boliche bailable, todavía no está en actividad. Y en el AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, hay muchas actividades que todavía no están admitidas. Entonces, ese señor como máximo no puede trabajar. Y en algunos casos, si puede trabajar, le ha reducido considerablemente sus ingresos. Y no es una cuestión de que no quiera trabajar, es una cuestión objetiva que le han reducido sus ingresos. Entonces yo acá proponía que se admitiera, no como se hizo muchas veces que no se admitía, pero ahora es una situación realmente muy excepcional del país, donde hay gente que le han reducido el sueldo a la mitad, un 75%, aún el que trabaja bajo relación de dependencia está trabajando, como las industrias automotrices y otras industrias, o directamente no puede desarrollar su oficio o su profesión, como en el caso de los abogados de provincia y de Cava, de provincia de Buenos Aires y de Cava, y por lo tanto sus ingresos han mermado notablemente o se han reducido a la nada. Entonces, yo creo que hay que admitir una reducción de la cuota alimentaria provisoria, y en este caso lo quiero remarcar, provisoria, hasta tanto se reanuden las actividades normales, se descubre una vacuna, volvamos a una normalidad, si bien distinta, o aunque no se descubre una vacuna, el gobierno argentino decida volver a habilitar todo tipo de actividad, de oficio, de profesión o de actividad comercial e industrial. Entonces, y esto es importante plantearlo, yo creo, para el que tiene fijada una cuota alimentaria, el alimentante, antes que le venga, cuando incumple totalmente con la cuota o parcialmente, antes que le venga un reclamo por incumplimiento alimentario, o sea, que le inicien un incidente de ejecución de la cuota alimentaria. ¿Por qué?
Porque en ese caso, y se está verificando en la práctica, porque era lógico que muchos alimentantes, por motivo de esta pandemia y de este aislamiento social y preventivo obligatorio, iban a dejar de pagar la cuota alimentaria. O iban a pagar en parte o de modo muy anormal la cuota alimentaria, y no en fecha, o pagarían un mes sí, otro no. Entonces, ¿qué está pasando? Lo digo por lo que me están comentando varios jueces. Está pasando que hay muchos incidentes de incumplimiento de cuota alimentaria, y lo que contestan ante este traslado del incidente, los alimentantes decir, bueno, estamos con una pandemia y yo no puedo trabajar. Eso es lo que se limita a decir, o sea, yo no tengo ingresos. Bueno, eso no es admitido por la justicia actualmente. O sea, tendría que demostrar, pero ya no en una etapa de ejecución. Por eso ya en una etapa de ejecución yo creo que es tarde para esas defensas. Yo no puedo decir ahí, con motivo de la pandemia no puedo trabajar. Lo que habría que hacer es, antes de que se produzca el reclamo de la cuota alimentaria, pedir esto que estoy diciendo, la reducción, no digo el cese, tratándose de niños o niñas adolescentes, porque el cese significaría dejar de alimentar a estos niños o niñas adolescentes, pero pedir la reducción provisoria hasta tanto se vuelva a reanudar o los ingresos no habituales, o se vuelva a poder trabajar inclusive, o sea, a poder tener algún ingreso, porque esa profesión, oficio, industria o comercio hoy en día no está habilitada. Por lo tanto, habría que tener en cuenta esta situación antes que se produzca un reclamo por incidente de ejecución por un incumplimiento de la cuota alimentaria. Doctor Belucio, están Sí. haciendo preguntas por el chat. Si usted Sí, le sí. parece o quiere Sí, que las digamos. dígame, después continuamos. Sí, no hay... Macarena nos pregunta, pero en ese caso, ¿no se podría acreditar con las transferencias de una caja de ahorro del padre a la madre todos los meses? ¿No se hace aunque sea una presunción a favor del padre? Esa es Lo que una. pasa que, miren, si están divorciados los padres, los progenitores ya pueden contratar entre ellos. Si no están divorciados es distinto. Entonces yo tengo que demostrar que no es para una transacción comercial o por un servicio, en algún servicio que me ha efectuado la madre al padre. Tengo que demostrar que es para la cuota alimentaria. Entonces es una cuestión de prueba. Es más fácil dejar constancia de que se abre una caja de ahorros, y si no están divorciados no pueden contratar entre cónyuges, ahí no habría problema, pero si están divorciados sí puede aducir la madre que, como es una caja de ahorro que está a su nombre, pero no está su nombre en representación de su hijo. Entonces yo tendría que acreditar, yo soy bastante más viejo que muchos de ustedes, entonces ahora el tema se complica porque es por transferencia bancaria. Cuando yo iba a depositar a veces las cuotas alimentarias, o le recomendaba al cliente que fuera a depositar las cuotas alimentarias, había una boleta de depósito donde hasta se permitía en la boleta poner en los autos tal y tal en concepto de cuota alimentaria. Era una prueba documental que quedaba en el banco, no sé por cuánto tiempo, pero quedaba y yo la podía reclamar. Ahora, como ni tan siquiera es un depósito que yo hago personalmente en una caja de un banco, sino es una transferencia bancaria, no me dice nada en qué concepto hago esa transferencia. Entonces, es mucho mejor prevenir que curar, porque después hay que ver si yo puedo acreditar que eso, fíjense que se han hecho hasta en caja de ahorro del ex suegro. Entonces, el ex suegro no es representante legal de los niños, de los hijos menores de edad. Entonces, ¿qué voy a poder acreditar ahí? Y ojo que en el tema del incumplimiento alimentario, la única prueba que se admite como excepción para frenar una ejecución de la cuota alimentaria es la prueba documental. Es la prueba documental. Hay un fallo muy viejo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que creo que ni le integraba todavía que Melmager, o sea que fíjense que se admitió la prueba testimonial, pero es una situación muy excepcional para comprobar el pago de la cuota alimentaria. Si yo no tengo, lamentablemente, porque no he tenido la previsión y he tenido la negligencia de no documentar el pago de la cuota alimentaria, esa cuota alimentaria o cuotas durante hasta 5 años, si se quisiera, a mi criterio, o hasta 2 años de prescripción, según como uno lo tome,
se podrían reclamar y si no tengo como excepción documentado ese pago, se le pueden volver a pagar. En el caso de este cliente que dije, que me vino a ver ya hace muchos años atrás, que era un demandado ideal, alguien que se desempeñaba como empleado del Senado de la Nación y cobraba todo su sueldo en blanco. O sea que fue muy fácil embargarle una cuota que él ya había pagado, pero no había tomado. Igual me vino a ver, como viene muchas veces ya cuando no se puede apelar, bueno, la medida, o sea. Pero realmente, como abogados tenemos que tener esta previsión. Y también esto que dije parece una verdad de perogrullo, hay que remarcarle al alimentante que tiene que exigir recibo. Si no lo puede exigir por determinadas circunstancias fácticas o inclusive judiciales, porque no tiene una previsión de acercamiento, que se vea otro medio de pago. La más sencilla es esta transferencia en una caja de ahorro bancaria, ya sea un banco nacional o privado, pero tomando los recaudos antes de que se establezca que efectivamente todo lo que se destine a esa caja o todo lo que se deposite o transfiera en esa caja de ahorro va a ser en concepto de cuota alimentaria. Muy bien, muchas gracias, doctor. Carola le pregunta, ¿puedo solicitar alimentos provisorios más allá del fijado en un incidente de aumento de cuota? Sí, es posible, es posible. Ahí nos pregunta, ¿cómo se acreditan los aumentos de gastos? Atento que por ticket no es pertinente según el juzgado. No, pero bueno, Otra colega. se acreditan por prueba documental. Eso, ustedes saben que hay una diferencia con la cuota ordinaria y después con el incidente de aumento de cuota. Yo para reclamar una cuota ordinaria no tengo que demostrar las necesidades del niño o niña adolescente porque se presumen. Eso no quiere decir que yo no tenga que acompañar muchas veces prueba documental para orientar al juez en el monto a fijar, pero no tengo que acreditar prueba documental de los gastos en principio porque se presumen las necesidades. Ahora, cuando uno pide un aumento de cuota, sí tengo que acreditar por prueba documental ese aumento de cuota, o sea, ¿por qué estoy pidiendo el aumento de la cuota alimentaria? Entonces, eso depende de cada juzgado. Eso depende de cada juzgado. Inclusive voy con respecto a esta prueba documental, voy a traer a colación algo. Ustedes saben que el artículo 669 hoy permite en su segundo párrafo reclamar, cuando se demanda por alimentos, reclamar el reembolso de gastos. Entonces también recomiendo esto desde el punto de vista de la práctica profesional. Si viene alguna madre que dice, en un juicio de divorcio lo tendría que acompañar el convenio, la propuesta reguladora en materia de alimentos, pero viene una madre que está unida convivencialmente y dice, bueno, mire, yo por ahora no quiero reclamar una cuota alimentaria, pero en el futuro, porque por ahora, como muchas madres, por eso es una falacia de la jurisprudencia cuando dice caducó la cuota alimentaria porque usted no la pidió porque tenía los... No es que tenía... La madre muchas veces por no entrar en un reclamo judicial se arreglan con sus propios peculios, con su propio ingreso, y cuando ya no pueden solventar por sus propios medios, reclaman la cuota alimentaria. Entonces, puede ser que una madre diga, no, mire, por ahora no quiero reclamar judicialmente, hasta por no pagarle a abogado, por no entrar en un ámbito judicial, pero hay que avisarle a esa señora que dice, la voy a reclamar en un futuro si la necesito. Bueno, mire, señora, vaya juntando la prueba documental para acreditar el reembolso de gastos, porque cuando usted pide alimentos va a poder pedir un reembolso de gastos. Después hay distintas posturas en cuanto a la prescripción de este reembolso de gastos. Yo estimo que como no son alimentos, para mí entra a jugar la prescripción general y es 5 años, pero alguna codificadora que participó dice que es de 1 año solamente, porque hay un artículo que habla cuando haya varios obligados a los alimentos, el reclamo es de 1 año. Para mí no son alimentos, sino son reembolso de gasto y por lo tanto la prescripción son de 5 años. Pero tengan en cuenta esto, alguien que no reclama alimentos y quiere reclamar en el futuro, hay que avisarle que vaya, como uno le avisaba y le sigue avisando al alimentante
cuando se le inicia un proceso de alimentos y hasta que se le fija la cuota provisoria en los gastos que realmente comprende ítem alimentario, que vaya, y él los practica en especie, que vaya juntando esa documentación, porque cuando le fijen la cuota suplementaria, es decir, la cuota que va desde el inicio de la demanda hasta la sentencia, no es que lo digo yo, lo han admitido muchas jurisprudencias, se le reducen o se le descuentan esos gastos de la cuota suplementaria, porque en parte esa cuota suplementaria que va desde el inicio de la demanda hasta la sentencia, algunos gastos lo ha suplido en especie. Pero no sé, yo creo que ticket, no sé por qué no se lo admiten. Algunas empresas, si uno va a un supermercado no le emite una factura o tendría que pedir una factura, le emite un ticket y yo creo que sería válido para, por ejemplo, acreditar la alimentación en sí. Aquí nos pregunta una de nuestras alumnas si la captura de pantalla y todos aquellos medios electrónicos de prueba que no provengan de instituciones públicas o sean oficiales, pero el demandado no quiere reconocerlos ni presentarlos, puede tomarse como presunción en su contra de acuerdo al 351 del Código Procesal de la provincia de San Juan. Bueno, no, está bien, pero aparte de eso, o sea, hay que ver cómo uno toma la captura de los medios electrónicos. Por ejemplo, si es un Facebook, es una cuenta pública, o sea, es una cuenta, no es privada. Entonces, se han admitido capturas de pantalla de Facebook, como les dije el doctor Tavidia y otros casos, porque para acreditar a un señor que decía no tengo plata para pagar la cuota alimentaria, bueno, este señor con una actuación muy dañina hacia la psiquis de la niña, porque no le pagaba la cuota alimentaria y le narraba los viajes que él hacía con su nueva pareja al exterior. Y se le tomó la captura de pantalla para tener como prueba indiciaria que él tenía medios económicos. Ahí también se podría haber librado un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones, pero se utilizó eso y se admitió. Esto es una cuenta pública. El tema es cuando yo capto un SMS de un celular o un WhatsApp. Ahí el WhatsApp, para capturarlo, aunque sea inclusive, hay casos que esa captura del WhatsApp o de SMS han sido labradas por un acta notarial, no solo la captura, sino que... Pero ese es se entendió que era la violación del correo privado, o sea, por la violación que establece la prohibición de la violación del correo privado, tanto en la Ley de Telecomunicaciones como en la Constitución Nacional, y entonces si uno le hurtó ese celular para lograr una captura de pantalla, recuerdo un caso anterior al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, donde era un divorcio, donde el esposo le sustrajo el celular a la esposa, porque sospechaba que era infiel con una tercera persona, le capturó los mensajes de SMS y los hizo, inclusive se llevó el celular y lo hizo constatar en un acta notarial y finalmente no se declaró el divorcio por injurias graves o por infidelidad de la esposa, sino que se declaró por culpa de los dos porque se dijo acertadamente que esa prueba era ilegítima, porque se había hurtado el celular y se había violado la correspondencia privada tanto por la Constitución Nacional, por la Ley de Telecomunicaciones. Por lo tanto, hay que ver, pero el tema del Facebook es muy importante aparte, no solo para este tema de la prueba, sino también es importante porque fíjense que había un caso de violencia familiar donde no se podía notificar ni por WhatsApp, en esta pandemia, no se podía notificar ni por WhatsApp de la prohibición de acercamiento a esta persona que estaba ejerciendo la violencia y no se desconocía el domicilio y no se sabía qué número de celular tenía y se lo notificó por Facebook, o sea, o sea que el Facebook sí, yo entiendo que tanto la captura de pantalla como la notificación cuando no se tenga ni el domicilio ni el celular es una notificación válida y en el caso de la prueba, como dije yo, no está explícitamente reconocida en materia de procesos de familia la prueba mediante medios electrónicos. Y así lo dice el 710. Pero tengan en cuenta que el 710 en su primer
en su primera parte. En su segunda parte habla esto que ya dijimos de las cargas probatorias dinámicas, pero en su primera parte dice que la prueba gozará de las características de flexibilidad y libertad. Por lo tanto, y en cuanto a la misión de la prueba, entonces, amplitud, flexibilidad y libertad en cuanto a la prueba. Por lo tanto, se podría inferir implícitamente que se pueden admitir prueba por medios electrónicos. En el caso del Facebook no hay problema porque es un medio público y por lo tanto yo puedo hacer una captura de pantalla y fundando en el artículo 710 primera parte, para mí sirve como medio probatorio, más aún cuando el demandado va en contra de los intereses de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, esta amplitud probatoria que establece el artículo 710 es el fundamento para una prueba por medios que se ha capturado por medios electrónicos. Así es, doctor. Acá hace muchísimos años me pasó de que me aceptaron la prueba de la captura de pantalla de Facebook. Ni siquiera fue certificada ante escribano público y le estoy hablando de antes de la sanción del nuevo código. Claro. Y lo aceptaron como forma de acreditar otro trabajo que tenía el señor, el obligado al pago, que no denunciaba porque no era... no lo tenía en blanco, pero sí lo publicitaba bastante en Facebook. Bueno, hay un caso reciente de un profesional que trabajaba bajo relación de dependencia para una repartición oficial, no me acuerdo si era nacional o provincial, que él lo que acredita como ingresos es su sueldo bajo relación de dependencia y no acredita los otros ingresos que tenía como profesional independiente, y en ese caso se aplicó el artículo 710 y ante la no colaboración del demandado le fijaron un porcentaje de ingresos, porque no se conocía tampoco, en certeza un porcentaje de los ingresos de lo que él tenía por su relación que no era por sus ingresos que no eran bajo relación de dependencia. O sea, se le sumó su relación de dependencia a sus ingresos que tenía por el ejercicio de la libre profesión. Así es. Acá hay otra pregunta, pero si la disminución de la cuota es por parte del empleador, por ejemplo, cobraba en una situación normal 100.000 y por disminución de trabajo, no, 10.000 y por disminución de trabajo 2.000. Claro, bueno, si uno tiene establecido un porcentaje y le reducen los salarios, es posible. Bueno, son cosas que suceden en nuestro país. Uno recomienda fijarlo en un porcentaje bajo situaciones normales en las cuales se va a fijar en un porcentaje porque no se va a tener que pedir sucesivos aumentos de cuota alimentaria, porque ya el aumento se produce al aumentar por las convenciones paritarias los sueldos, pero estamos viviendo una situación excepcional que acá, fijado un porcentaje, si se le reduce el sueldo, se reduciría la cuota alimentaria. Bueno, ahí habría que pedir, yo creo, un aumento de cuota para equipararla al mismo nivel que estaba antes. Hay que ver, digamos, porque si los gastos son determinados y están fijados el porcentaje a esos gastos, en realidad se estaría reduciendo, sí, por parte del empleador, indirectamente la cuota, y creo que la solución que cabría es pedir un aumento de cuota por esta reducción, hasta que, también provisorio quizá este aumento, hasta que se restablezcan los ingresos normales. Pero hay que ver si lo acepta la jurisprudencia o no. Ahí, lamentablemente, al pedir por porcentaje, se estarían reduciendo la cuota alimentaria, lamentablemente. Acá nos dice, bueno, ¿alguien sabe si se emitirán certificados de participación de la jornada? Sí, se emiten certificados expedidos por la Universidad de Congreso en forma gratuita. Así que con el correo que ustedes han enviado su formulario de inscripción, ahí se les va a pasar un certificado digital. Doctor, buenas tardes. En referencia a los porcentajes, ¿cuál es el monto mínimo y máximo? Muchas gracias. Con relación a... Y me imagino que es con relación al porcentaje de cuotas. Bueno, en nuestro país no hay, en otros países sí, en Perú es el 25% de los ingresos. En nuestro país no hay un porcentaje para fijar la cuota alimentaria,
ni tampoco para embargar. Cuando se pide una retención directa, no hay un porcentaje, no tenemos, porque tenemos ciertas protecciones ante la cuota alimentaria. Fíjense que en la ley de jubilaciones y pensiones dice las jubilaciones y pensiones son inembargables, y abajo aclara ese artículo, salvo por litis expensas o por alimentos. También en la ley de contrato de trabajo, en realidad en el decreto reglamentario, establece que el sueldo mínimo vital y móvil es inembargable, y después dice salvo por cuestiones alimentarias. Y tenemos una ley muy vieja del año 1958, la 14.448, si no me equivoco, que establece ciertos porcentajes bajo los cuales o sobre los cuales no se puede embargar el sueldo, en general un 25%, pero también esa ley dice salvo por alimentos, es decir que se puede embargar y se puede fijar una cuota más allá de un 25 o un 30% que lo que normalmente se fija. Acá hay un problema con esta fijación que nunca ha excedido como máximo de un 50%, pero en casos muy, muy extremos, cuando se deben, por ejemplo, 5 años de cuota alimentaria y se tiene que seguir pagando la cuota. Entonces, si yo le fijo máximo, vamos a suponer que la cuota esté fijada en un 25%. Y para embargarle la cuota que me debe durante años, le fijo en total un 40%, por más que le fije intereses, esos años que se deben de cuota, va a tardar muchos años también en cobrarse esa cuota de deuda. Entonces yo creo que en esos casos, yo he tenido alimentantes que debían más de 10 años de cuota, y ese señor realmente, he tenido un alimentante, aunque parezca mentira, que vivía en una casa rodante para que no se lo pudiera notificar del incumplimiento de la deuda alimentaria. Entonces, fíjense, no digo todos los casos, son casos excepcionales, pero un señor que no pagó durante 10 años la cuota alimentaria, yo creo que habría que fijarle hasta un 70% de sus ingresos. Si él dice no me alcanza para subsistir con un 30%, y bueno, se le podría contestar, mire señor, usted tratándose de sus propios hijos, hubiera pagado la cuota alimentaria, yo no se le tendría que... Bueno, pero la fijación de la cuota alimentaria y el embargo en nuestro país no tienen un porcentaje como sí lo tienen en otros países para una deuda alimentaria común. Pero los jueces no han ido mucho, en casos muy excepcionales. En general, la cuota alimentaria, primero el porcentaje tiene que ver con la edad del hijo y con la cantidad de hijos, porque no es lo mismo un chico de 5 años o de 2 años que un adolescente que tiene 17 o 18 años. Entonces tiene mucho mayores gastos un chico mayor de edad que un chico de más corta edad. Y también con la cantidad de hijos. No hay, si son 2 o 3 hijos, no es lo mismo que si es un hijo y es un hijo de 2 o 3 años. Nosotros no tenemos baremos, en algunos países, sobre todo en los países escandinavos, tienen baremos donde se entrecruzan 2 líneas o 2 vectores. El sueldo del alimentante o los saberes del alimentante con la cantidad de hijos. Entonces, el juez ahí hablamos en países que tienen un índice de inflación de 2 o 3% anual, acá no se podría aplicar, pero tienen un cálculo aritmético, entonces donde se entrecruzan 3 hijos con un determinado franja de sueldo, la cuota alimentaria está. Nosotros no tenemos, para mí afortunadamente, pese a lo que digan de la arbitrariedad o discrecionalidad de los jueces, creo que es mejor este sistema porque se contemplan las circunstancias particularidad o las particularidades del caso. Y entonces hay que ver la edad del hijo, cuántos hijos y también a lo que el hijo estaba acostumbrado cuando la familia se encontraba unida. Puede ser que el hijo tomara clases de equitación o tomara clases de varios idiomas y para un chico ese gasto es una cuota superflua y para otro era un gasto que él estaba habituado durante la convivencia familiar. Y en realidad el parámetro ideal que estableció la jurisprudencia y la doctrina, aunque muchas veces no se puede llevar a la práctica por motivos de las circunstancias prácticas de la vida, es que conserve el mismo nivel de vida el niño o niño decente que tenía durante la convivencia familiar, que la conserve después del desmembramiento familiar. Pero no hay un porcentaje fijado, en general se reclama un 25 o un 30%, hay que ver la edad
del niño, cuántos niños son o adolescentes, y también la particular circunstancia de lo que estaba acostumbrado a ese niño a tener un estándar de vida cuando la familia convive. Así es, doctor. O puede ser una enfermedad, una discapacidad, Sí, etcétera, pero esas son, que traiga algún sí, gasto extra también. si viene una discapacidad ya sobreviniente que ya la tenía al momento de fijar la cuota, por supuesto, porque requiere tratamientos o medicación especial. Si es una enfermedad que es sobreviniente a la fijación de la cuota, ahí habría que fijar o un aumento de cuotas si la enfermedad es permanente o el tratamiento es permanente, o una cuota extraordinaria si es, por ejemplo, una operación. O sea, ahí habría no que pedir un aumento, sino una cuota extraordinaria. Aquí me preguntan cómo se fijaría, le preguntan a usted, ¿cómo se fijaría o qué parámetros se tomarían en cuenta en este caso? Los niños, dos, pasan 15 días con cada progenitor y ambos están desempleados, están viviendo de los ahorros. El padre les lleva alimentos a la madre por esos días, pero ahora ella pidió fijación de cuota. Y tenemos 30 mensajes, doctor, así que cuando usted quiera volver a disertar, Sí, no, está seguimos. bien, si no. Bueno, si no tienen fijada la cuota alimentaria, Ahí está la eh, pregunta. en principio, si no tienen fijada la cuota alimentaria, en principio el código contempla esa situación que antes no lo contemplaba, porque no estaba antes establecido el cuidado personal compartido, era solo lo que se denominaba tenencia, y la tenencia del hijo era solo unilateral. Hoy lo contempla porque tenemos en el artículo 651 el principio el rector del cuidado personal compartido con la modalidad indistinta. Entonces, cuando tratamos los alimentos debido a niños y adolescentes o a los hijos de hasta 21 años, contemplamos esta situación y en principio si hay un cuidado compartido, y el código acá habla de compartido, no me habla de compartir indistinto ni de compartido alternado, yo creo que se tendría que referir al compartido alternado y no al indistinto, pero no hace diferenciación el código. Dice, si hay un cuidado compartido, como sería este caso, en principio no hay fijación de cuota alimentaria, salvo como excepción que los ingresos de un progenitor sean muy disímiles con respecto a los del otro. Es decir, vamos a suponer que un señor gana 200.000 o 300.000 pesos, el padre, y la madre gana 40.000 pesos. Y el padre quiere mandarlo a un colegio, el mejor colegio de la ciudad o de la localidad en que vive, un colegio multilingüe, mejor colegio, y solo la matrícula sale 40.000 pesos y las cuotas mensuales 20.000 o 30.000 pesos. La madre no lo va a poder afrontar. Y el chico no puede ir a dos colegios diferentes si pasa 6 meses con uno y 6 meses con otro. Entonces, ahí cabe la posibilidad de fijar una cuota alimentaria, como dice el código, no para beneficio de la madre o del progenitor que lo pide, sino para que el hijo no tenga un nivel de vida distinto en ambos hogares. Y porque si tiene un nivel de distinto en ambos hogares, va a querer siempre permanecer el chico en la casa del progenitor que tiene un mejor nivel de vida o tiene mejores cuestiones económicas. Entonces, en este caso que plantea la doctora, al no tener ingresos los dos y tener un cuidado compartido, no hay fijación de cuota alimentaria. Se ha planteado, cuando tiene una cuota alimentaria durante esta pandemia, se ha planteado, y en ese caso lo que cabe no es el cese, pero sí una reducción de la cuota alimentaria. Vamos a suponer que no convivía, no tenía un cuidado compartido establecido y se produce un cuidado compartido fáctico por motivo de la pandemia y ahora pasa una semana con uno y una semana con otro. Antes tenía un régimen de comunicación, no tenía un cuidado personal compartido y en ese caso se puede pedir la reducción de la cuota alimentaria porque hay gastos quizás fijos que la madre tenga y que tiene que seguir afrontando, como por ejemplo la madre se hace cargo del pago del colegio, del transporte escolar, bueno, de ciertas situaciones que quizá aún durante de la obra social, de la medicina prepaga, ciertas circunstancias que a pesar de la pandemia se tienen que seguir abonando, de los gastos de luz, teléfono, electricidad, de las expensas, de los impuestos. O sea, se hace una reducción de la cuota alimentaria, eso lo fijará el juez cuál es el porcentaje de reducción, pero si no se tenía fijada y hay un cuidado personal compartido, como en este caso,
los ingresos son similares entre ambos progenitores, en principio no hay fijación de cuota alimentaria a cargo de ninguno de los dos progenitores. En pandemia, doctor, ¿qué régimen de visitas es posible solicitar? Bueno, en pandemia se ha empezado con una jurisprudencia y acá también empiezo a tratar un poco el tema del cuidado personal compartido, o ya sea en la modalidad indistinta o alternada. Pero bueno, en el régimen de comunicación específicamente, y acá nos tenemos que guiar por más allá de los fallos judiciales, que son muy importantes, y a veces han contravenido en parte las normas jurídicas, pero por la legislación. Cuando se decretó allá por marzo el DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia 297/2020, había una estrictez muy estricta en cuanto al régimen de comunicación, en cuanto a que no se permitía el régimen de comunicación presencial, y así lo habían establecido muchos fallos. No voy a nombrar a todos, pero recuerdo hasta resoluciones de tribunales superiores como el de Formosa o acuerdos de los jueces de familia de Córdoba, donde se permitía solamente, se suspendía el régimen presencial que se tenía acordado y se posibilitaba solo un régimen de comunicación virtual. Después viene, como se empezó a plantear este tema del régimen de comunicación, después viene un cierto aflojamiento de esta estrictez por la resolución del Ministerio de Desarrollo Social 132/2020, donde se permiten en situaciones excepcionales trasladar por única vez del domicilio de un progenitor al de otro, y se contemplaban distintas situaciones. Por ejemplo, si el hijo, a partir del primer decreto de aislamiento social y preventivo obligatorio del DNU 297/2020, quedó en la casa de un progenitor con el cual no convivía habitualmente, o el interés del niño daba lugar a que se lo trasladara a otro domicilio, o por motivos de salud convenía estar en otro domicilio. Y hubo un fallo del juzgado número 23, posteriormente, de la doctora Díaz Cordero, acá en la Ciudad de Buenos Aires, que declaró la inconstitucionalidad de esta normativa, tanto del DNU 297/2020 como de la resolución del Ministerio de Desarrollo Social, por decir que se cercenaba el derecho de comunicación de los progenitores que no convivían con el hijo y que tenían establecido un régimen de comunicación personal, y decretó la inconstitucionalidad de estas normas basadas fíjense que esta era una resolución ministerial, y el artículo 9 sobre todo y el 10 de la Convención de los Derechos del Niño, y el artículo 652 y en parte el 653 del Código Civil y Comercial de la Nación, o sea, en prelación legislativa, dos legislaciones superior en cuanto a la pirámide legislativa a una mera resolución ministerial, en virtud de que esas legislaciones superiores establecían el derecho de comunicación del niño o niña con ambos padres, decretó la inconstitucionalidad. Y por eso salió la disposición administrativa. Fíjense que en la escala piramidal de la legislación, en la última, es una mera disposición administrativa también del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que establece la posibilidad, a partir de esta inconstitucionalidad que se decretó, aunque no lo dice en la disposición administrativa, pero fue posterior a este fallo que decretó la inconstitucionalidad de la legislación anterior, en este tema, que decretó la posibilidad del traslado alternado de la casa de un progenitor a la de otro una vez por la semana. Es decir, que se pasó de una estrictez en cuanto a cercenar la comunicación, más allá de la comunicación, el contacto personal, a admitir el contacto personal, y ya a partir de ahí de la disposición administrativa 703/2020 hubo muchos fallos donde se restableció no solo la comunicación personal, salvo en casos que no ameritar esta comunicación personal por determinadas circunstancias, por ejemplo, por motivos de salud del niño o niña adolescente, pero se habilitó en general la comunicación personal, y no solo la comunicación personal, sino el cuidado
personal compartido en la modalidad alternada, es decir, una semana con uno y otra semana con otro. No sé si comparto tanto esto porque yo la disposición administrativa 703 me parece que es criticable porque le está imponiendo por parte del Estado un determinado régimen de cuidado personal. Fíjense que le está imponiendo un cuidado personal compartido en la modalidad alternada, o sea, e inclusive violando el principio de un código mucho más alto en jerarquía legislativa, como es el Código de Fondo, donde en el artículo 651 dice que el principio rector va a ser el cuidado personal compartido, pero indistinto, no el alternado. Y acá me están, por una disposición administrativa, estableciendo un cuidado alternado, compartido, pero alternado y no indistinto. O sea, que es criticable, pero bueno, yendo al tema, hoy está mucho más flexibilizada y así hay muchos fallos, que inclusive hay algún fallo de la doctora Rey Galindo de Tucumán, de Monteros, que admiro mucho, que estableció, aún en épocas de estrictez en cuanto a al contacto, que por ser una niña de 3 años y no manejar digamos, un contacto telemático o un contacto remoto, o sea, por vía virtual, siendo una niña de 3 años, aconsejaba un contacto personal. Pero bueno, esto se fue relajando mucho y hoy es, salvo que haya un motivo particular porque el cual no se aconseje, yo creo que esto lo digo particularmente, me preocupa no que esté en la casa de un progenitor y en la de otro, porque entiendo que como padres responsables cada progenitor va a tomar las medidas adecuadas en cuanto a su higiene o en cuanto a su protección de la pandemia. Me preocupa el traslado del niño de un lugar al otro, o sea, sobre todo si es en transporte público. Sí, por eso creo que tendrían que los juzgados, esto es un criterio personal, me parece que tendrían que cuando facilitan un contacto personal o un cuidado personal compartido, establecer el protocolo del traslado de ese niño. Yo creo que no se tendría que permitir en un transporte público. Hay localidades del interior del país que no son grandes urbes, y yo lo he visto porque he disertado en muchas de estas localidades, no hay prácticamente transporte público, o como dijo un fallo, el primero que saltó esta barrera del contacto virtual y estableció un contacto personal, que fue de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, donde adujo que era posibilitó el contacto personal porque en esa localidad prácticamente no hay transporte público, se utiliza el coche particular o inclusive se va caminando de un lugar a otro. Entonces yo creo que estando resguardado el contacto o el contagio en un transporte público, creo que es adecuado. Ahora me preocupa el traslado de la casa de un progenitor a otro semanalmente si se realiza en un transporte público. Lo seguimos escuchando, doctor, Bueno, porque son las 20:35 y la reunión sí. termina a las 21, así que lo seguimos escuchando. Bueno, también se ha posibilitado como ya anticipé, el reclamar una cuota extraordinaria, ya no el aumento de una cuota por motivo de la pandemia, sino una cuota extraordinaria por ciertos gastos que se tuvieron, por ejemplo, este que mencioné, una progenitora que pasó 2 o 3 meses exclusivamente tuvo el cuidado del hijo y tuvo más gastos que los que tenía habitualmente cuando el cuidado era compartido. Entonces, se admitió en algunos casos, por ejemplo, una cuota extraordinaria de 50.000 pesos por pago por única vez, lo admitieron algunos juzgados. También hay un tema acá. ¿Qué pasa con el incumplimiento alimentario? Bueno, yo dije que ante el incumplimiento alimentario me parece que no es válido que como defensa el alimentante diga con motivo de la pandemia yo no puedo pagar los alimentos. Pero aún si lo dijera, esta pandemia, lamentablemente, ante el incumplimiento alimentario que se va a producir en muchos casos, habilita al reclamo contra los abuelos. Y en esto me quiero expedir un poco. Hoy tenemos una recarga en dos parientes en materia alimentaria. Tenemos una recarga en el abuelo, porque está recargado por lo que establece el artículo 668 en cuanto a la reclamación conjunta, si bien de forma subsidiaria al abuelo,
pero le agregan una mayor responsabilidad a la que tenía habitualmente en materia alimentaria, porque en una misma acción se puede reclamar contra el progenitor y contra el abuelo, si bien a esta en forma subsidiaria, y el abuelo en muchos casos va a tener que responder en esta pandemia, porque está más obligado que con el Código Civil ya derogado, ante el reclamo alimentario frente a sus nietos menores de edad. Para mí hasta 18 años, para alguna jurisprudencia se extiende hasta los 21 años, como en el caso del progenitor. Para mí no, porque en los 21 años están en el caso de la responsabilidad parental y no en el caso de la responsabilidad alimentaria por parientes, y por eso habla de menores o mayores de edad. Cuando se es mayor de edad a los 18, para mí cesa, no cesa totalmente, pero cesa en cuanto a ciertos requisitos que no se deben de cumplir ante los nietos que reclaman una cuota alimentaria. Pero bueno, ese es otro tema que no me quiero ir por ahí, pero se van a dar muchos casos de reclamos alimentarios contra los abuelos en esta pandemia, más aún antes que la pandemia, que ya se estaban dando. ¿Por qué el código toma una mayor responsabilidad? Que en algunos casos puede parecer injusta, y lo reconozco, porque se estaban dando muchos fallos o mucha jurisprudencia antes de la sanción del Código Civil y Comercial, muchos más reclamos contra los abuelos que en décadas anteriores, por las cuestiones de desocupación de muchos progenitores, de bajos salarios, y hoy en día la responsabilidad de los abuelos ha sido incrementada. Y fíjense que no solo hay una suplantación de la cuota total por parte de los abuelos, ya ante el impago completo de la cuota alimentaria, sino que también se va a dar, como se está dando desde hace varios años, y creo que con la pandemia en mayor medida, por una cuota complementaria de los abuelos. O sea, aquel progenitor que le han reducido su salario, que sigue teniendo la relación de dependencia, no lo despidieron, pero que le redujeron su salario a un 50% o a un 70% o 75% como en la industria automotriz, y que está avalado por el gremio, por el sindicato de Mata, quizá le falta un 25% para cubrir la cuota alimentaria, y ese 25% se lo van a pedir, como ya hay casos que me han llegado a consulta, que se lo están pidiendo a los abuelos. No es una suplantación de la cuota, pero es una cuota complementaria, que no es una novedad de ahora, ya se ha instaurado en fallos anteriores a la pandemia, e inclusive en fallos anteriores al Código Civil y Comercial de la Nación. En ese caso, cuando se pide una cuota complementaria, bueno, tenemos dos aristas. Si nos basamos en la Convención de los Derechos del Niño, la Convención no habla de abuelos. En materia de alimentos habla de los progenitores y otros responsables, y ahí entran los abuelos, del desarrollo integral del niño o niña. Si lo tomamos con el sentido amplio de la Convención, los abuelos también tendrían que participar en cubrir las necesidades integrales de los niños o adolescentes, según la Convención, y hasta 18 años. Si lo tomamos en el Código Civil y Comercial de la Nación, aunque se ha ampliado, el ítem a cubrir por los abuelos es mucho menor que el de los progenitores. Por lo tanto, los abuelos también, desde ese punto de vista del Código y no de la Convención, se podrían amparar en decir, bueno, mire, si las necesidades imprescindibles, urgentes y básicas están siendo cubiertas con los progenitores, a mí no me reclamen una cuota complementaria. Lo digo si uno está desde el lado del abuelo o si está del lado de lo que reclama la madre. Lo que es indudable hoy, que alguna colega me ha destacado, y hoy no es así, no sé si para bien o para mal, antes la jurisprudencia, antes de reclamarle a los abuelos, le hacían como paso previo demostrar a la madre que ella, porque la obligación alimentaria es de los dos, pues de acuerdo al 658 y de acuerdo. Entonces había jurisprudencia, esto ha quedado desterrado, lo digo jurisprudencia anterior, que antes de reclamarle a los abuelos, le hacían verificar a la madre o acreditar que ella no tenía ingresos para solventar los gastos o los alimentos de sus propios hijos. Hoy esto quedó desterrado desde hace mucho tiempo, y más aún con el artículo 668 del Código Civil y Comercial de la Nación, que ya la jurisprudencia no exige antes del reclamo a los abuelos que la propia madre acredite que no tiene los ingresos para solventar a sus propios hijos. Si
padre que tenía la cuota alimentaria establecida incumple con esa cuota alimentaria, en realidad la progenitora podría reclamar a cualquiera de los 4 abuelos, porque los 4 abuelos están en el mismo orden de grado de parentesco, podría reclamar contra los 4 o contra sus propios progenitores y no contra los progenitores del padre. Pero en general, como es el padre en quien incumplió, y salvo que tenga un encono contra sus propios progenitores, va a reclamar contra los abuelos. ¿Cómo se interpretó el artículo 668? Bueno, se ha interpretado como dice el artículo 668, una responsabilidad subsidiaria, es decir, lo que quiere el artículo 668, y me parece muy bien, es que si yo no puedo, porque el artículo habla de percibir los alimentos, que se tenga dificultades para percibir. Es decir, si me habla de percibir, me habla de la etapa de fijación de la cuota como de la etapa del cobro de la cuota alimentaria, o sea, para la fijación y para el cobro de la cuota, porque me habla de percepción y no de fijación. Entonces, yo en el reclamo alimentario, en la demanda de alimentos, como el incidente de ejecución de alimentos, puedo comprobar en la demanda principal o en la demanda incidental por ejecución que no se le van a poder fijar o no se le va a poder ejecutar la cuota alimentaria al principal obligado y que por lo tanto, acreditando esas circunstancias, se siga la acción contra los abuelos. O se inicia una acción contra los abuelos. En la etapa de ejecución lo quiero aclarar porque el doctor Misraji, a quien respeto, pero en este caso no estoy de acuerdo, como integrante de la Sala B, trasladó la ejecución de la cuota alimentaria a los abuelos. Y esto no es lo que dice el 668. El 668 dice que se va a posibilitar la apertura de una acción de fijación de alimentos contra los abuelos sin tener que hacerlo en otra etapa procesal. Porque, ¿qué adelantamos en esto? En eliminar etapas procesales o pasos procesales. Antes yo tenía que, ante el incumplimiento de la cuota alimentaria del progenitor alimentante, seguir los pasos de ejecución de la cuota, aunque supiera ya de entrada que eran estériles o inútiles, y después que se comprobaba que no le podía ejecutar la cuota al principal obligado, iniciar otra acción independiente de fijación de cuota de los abuelos. Hoy se puede, se acortan los pasos procesales y comprobado en una ejecución de cuota alimentaria que no le voy a poder, sea por los motivos que sea, aunque este señor ya se ha insolventado fraudulentamente, haya renunciado a su empleo en blanco y no sepamos de qué trabaja, eso será cuestión de hasta un delito, el delito de insolvencia alimentaria fraudulenta. Pero la cuestión es que este señor no se le puede fijar la cuota alimentaria o una vez fijada no se le puede ejecutar. Eso habilita a la acción de fijación de una cuota alimentaria. Retomo lo de Misraji porque para quien lo quiera tomar es un fallo del 2015. Él no es que desconoce esto, pero él hace un razonamiento, yo no estoy de acuerdo. Él dice, tengo 2 derechos constitucionales acá. Un derecho de defensa en juicio de los abuelos y un derecho del interés superior del niño. 2 principios constitucionales y para mí, por más que sepa que estáis violando el derecho de defensa de los abuelos, o sea, sin un juicio previo de fijación de cuota, le traslado la ejecución de la cuota a los abuelos, estoy privilegiando el interés superior del niño en cobrar la cuota alimentaria. Pero no es lo que dice el artículo 668. Pero sin llegar a tal extremo, hay fallos de la doctora Moria Recim, del Juzgado de Familia de General Roca o de la Sala I de la Cámara Civil, que establecen la cuota alimentaria ya para los 2, para el progenitor alimentante y para los abuelos, por si incumple en algún momento el progenitor alimentante. O sea, el padre incumple y ya no para que se le reclame al abuelo o al padre, sino por si incumple el padre, ya está fijada la cuota alimentaria por los abuelos. En general lo fijan con un porcentaje, lo cual está bien porque si le pusiera una suma fija quedaría desactualizada al momento del incumplimiento. No es una fijación simultánea de alimentos, pero se asemeja. Pero si bien está de forma subsidiaria porque solamente se incumple. Bueno, todas estas cuestiones las traigo a colación porque creo que mientras dure la pandemia y el aislamiento social y preventivo obligatorio, va a haber cada vez o en mayor medida reclamos contra los abuelos, que hoy está más abierta esa posibilidad
no solo por lo que establece el artículo 537, que fija la obligación de los parientes consanguíneos en línea ascendente, que serían los abuelos o descendentes sin limitación de grado, sino por lo que establece específicamente el artículo 668 en cuanto a la reclamación de forma subsidiaria, pero en una misma acción, contra los abuelos. Bueno, y en parte lo que quería agregar también es esto que ya me preguntaron, y con eso estaría concluyendo la disertación en cuanto a la charla sobre alimentos, que es esto que me preguntaron: ¿qué sucede cuando no existía más que un régimen de comunicación, no había un cuidado personal compartido, y el niño, al comienzo del aislamiento social obligatorio a la niña, ha quedado en la casa del progenitor con el cual no convivía y este tiene establecido una cuota alimentaria? Bueno, en ese caso considero que la cuota alimentaria debe reducirse y sigue en esa casa bajo la anuencia del otro progenitor. Si no, habría que restituirlo a donde sigue con la anuencia del otro progenitor. Bueno, cabría la reducción de una cuota alimentaria, si ya la tiene fijada, porque el otro progenitor tiene gastos fijos que asumir. O sea, ¿cuál sería la reducción? Y bueno, eso lo determinará el juez. Es el mismo criterio que cuando por circunstancias excepcionales que se han conocido, por ejemplo, la madre tenía a estos hijos y tiene que viajar momentáneamente, se reduce por esos meses, o cuando el progenitor pasa un periodo de vacaciones con esos hijos, se admite. Y en ese caso quiero decir algo, siempre uno lo dice desde el punto de vista práctico para evitar posibles planteos judiciales. Cuando hacemos un convenio de alimentos, un acuerdo de alimentos, sea en un proceso de divorcio, sea fuera, hay que tomar en consideración estos periodos vacacionales que el hijo pasa con el progenitor alimentante. Y entonces, ya sea en un convenio de alimentos o en un convenio de régimen de comunicación, ver qué pasa con esa cuota alimentaria. En general, fijarle una reducción. La reducción no es de un 50% por más que pase 2 semanas de un mes, por ejemplo, en enero pasa 2 semanas. No es que por eso va a tener que descontarse en un 50%, porque la otra progenitora tiene gastos fijos más allá de los gastos de alimentación, pero algunos rubros sí los va a proporcionar en especie, como por ejemplo pues, esparcimiento y alimentos, alimentación específicamente, y puede ser que algún gasto inclusive de indumentaria realice. Entonces, en general se ha admitido de un... bueno, con esto más o menos concluir lo de alimentos. Si quieren hablamos algo o vamos a las preguntas sobre alimentos. Acá hay más de 42 preguntas, doctor, y no sé si nos va a dar el tiempo, pero dicen acá, ¿qué ocurre en ese caso cuando los abuelos conforman una empresa familiar? O sea, están en la misma situación de no poder afrontar una cuota complementaria, siempre hablando del contexto COVID. Bueno, ahí tenemos que ir a otros obligados alimentarios. O los abuelos no existen porque fallecieron, puede ser común esto, que sucede en la práctica. Hay una figura que se olvida siempre. Siempre me hablan después los abuelos de progenitor afín. No, antes hay otra. Los hermanos mayores de edad. Están en el segundo inciso del artículo 537. Son es la obligados pregunta. consanguíneos colaterales, no en línea colateral, pero son los hermanos mayores de edad. Después viene el progenitor afín. Recién después, porque viene en el otro artículo, en el 538, obra innovación que ha tenido el código, porque el 538 ¿a quién comprende? Al afín real, al afín por parentesco, al que es unido de una unión, al que es progenitor afín por una unión matrimonial. El 676 ya lo extiende a la unión convivencial. Es decir, y fíjense que tanto el progenitor afín matrimonial o convivencial, sobre todo el convivencial, está obligado a solventar, ya que no hablamos de alimentos, a solventar las necesidades económicas de los hijos como alimentos o como cargas del hogar, porque tanto en la unión matrimonial como sobre todo en la convivencial, el artículo 520 dice que como cargas del hogar será
solventar las necesidades de los hijos propios o de los hijos del otro conviviente. Es decir, que está bastante comprometido hoy el progenitor afín, y sobre todo un progenitor afín que antes no era considerado, que es el progenitor afín derivado de una unión convivencial. Hoy Jorge Kiemanovic, cuando yo estudiaba la especialización en la UBA, que no la terminé, pero decía, ojo, hoy, antes yo no consideraba tanto, pero hoy sí, ojo con el que se casa o hoy, digamos, convive con con la pareja o con una esposa o esposo que tiene hijos de otro matrimonio o de otra unión convivencial porque queda comprometido. No lo diría con el Código Civil anterior, yo lo digo hoy que tenía razón Jorge Kiemanovic, y ojo con eso porque muchas veces no hay hermanos mayores, no hay abuelos porque fallecieron, en muchos casos pasa esto de las consultas que uno recibe a diario, hay hermanos pero todos son menores de edad, y entonces el que entra es el progenitor afín. Entonces, y ahí tenemos una diferencia que quiero hacer. Por el 676 no interesa si convive o no convive dentro de la unión convivencial y la responsabilidad del progenitor afín es subsidiaria. ¿Subsidiaria a quién? No lo aclara el código. Subsidiaria a un progenitor biológico desde ya. Pero cuando hay un abuelo biológico y un progenitor afín convivencial, ahí me surge la duda. Yo creo que primero responde el abuelo por un grado de parentesco. Pero no se olviden que el 537, en el último párrafo, dice van a responder los parientes más allá de todo el orden de prelación o el orden subsidiario que estén en mejor situación económica. O sea que si el abuelo, yo lo digo para ir de un lado y del otro, ¿no? Según qué parte nos toque. Si nos toca que defiendo al progenitor afín, digo, el abuelo está en mayor grado de proximidad en cuanto al parentesco. Pero también si el abuelo es jubilado y el progenitor afín, aunque sea convivencial, es gerente de un banco, yo puedo decir, no, claro, ojo que el 537, aparte del grado de parentesco, me establece en el último párrafo que va a responder primero quien esté en mejores condiciones económicas. Entonces, ahí en cuanto al progenitor biológico no hay duda, va a responder primero que el progenitor afín, pero en cuanto, o sea, que sean hijos propios y no sean hijos del conviviente o del cónyuge, pero en cuanto al abuelo, bueno, me puede generar ciertas dudas. Pero quiero hacer esta salvedad. En el artículo 676 no importa que el hijo conviva o no conviva dentro de la unión convivencial y la responsabilidad es subsidiaria. Si me voy a reclamar ese sustento económico, acá no hablo de alimentos, pero sería lo mismo, por el artículo 520, por las cargas del hogar familiar, como la denomina el código, o como se le quiera llamar, del hogar convivencial, el hijo tiene que convivir, que el hijo del otro conviviente tiene que convivir para que se le pueda reclamar al conviviente, el cual no son esos hijos, un sustento económico. Pero ahí la responsabilidad no me habla de subsidiariedad, sino que sería directa. Así que tienen distintas circunstancias según lo tome como alimento, como carga del sustento de los hijos del otro conviviente. Pero realmente está muy comprometido hoy en día tanto el progenitor afín, tanto sea de una unión matrimonial como de una unión convivencial, en cuanto al sustento económico de los hijos del otro cónyuge o del otro conviviente. Doctor, muchas gracias. Hay muchísimos mensajes y sobre todo nuestros alumnos que están diciendo es un genio, es un capo, es un grosso, es un copado. Eso es como una expresión de cariño porque lo conocen del año pasado también cuando vino por San Juan. Claro. Sí, yo siempre dicen, trato de darle muy una claro, faz dicen, práctica. qué maestro, muy claro. Bueno, muchísimas gracias por todas sus palabras. Yo, aunque sea para una universidad, siempre trato de darle una faz práctica a aplicarla en el ejercicio de la profesión. Yo sé que en una universidad uno a veces usa un lenguaje o temas más académicos, pero muchos colegas que litigan habitualmente quieren también la faz práctica y sobre todo estas cuestiones que se han planteado dentro de esta pandemia del COVID-19. Acá hay mucha gente que pregunta si excelente disertación, un gusto, un genio.
Gracias por su enseñanza, saludos, gracias por su aporte de distintas provincias, doctor. Nos están diciendo si este material de la charla lo pueden ver. Sí, está siendo en estos momentos grabado por la Universidad de Congreso y por el Foro de Abogados de San Juan. Así que supónganse en la página web o en la página de Facebook del Foro de Abogados de San Juan, dentro de unos días ya está subida esta charla, así que pueden volverla a ver. Y nos están preguntando también por los fallos, doctor, que usted ha mencionado. Mire, Si usted puede compartirlo yo no sé, tengo de alguna forma. dos grupos de Facebook de familia, principalmente uno que hay ya más de 20.000 personas, 20.000 colegas, y en el otro hay cerca de 12.000, pero digo, uno, derecho de familia según el nuevo código, admito solamente abogados, no a gente particular, así que si me pueden poner el tomo, el folio del colegio, o de qué universidad son graduados, los admito. Derecho con mayúscula la D, de familia según el nuevo código, y la C con mayúscula en Facebook. Igualmente, varios de estos fallos de cuidado personal y de alimentos están publicados tanto en la parte de doctrina de Editorial García Alonso como de Editorial Hammurabi. Busquen la parte de los blogs que tienen ellos o de Facebook, y están subidos los fallos tanto de alimentos como de régimen de comunicación o cuidado personal, están incluidos ahí. Y si no, buscan en COVID-19 fallos en mi grupo de Facebook de Derecho de Familia según el nuevo código, donde está la lupita, ponen una palabra clave, alimentos y coronavirus. En general está por coronavirus y no por COVID-19, o régimen de comunicación y coronavirus, o cuidado personal del hijo y coronavirus, y ahí están publicados todos los fallos que yo hablo al disertar. Siempre primero los subo cuando me pongo a la mañana o a la noche a subir los fallos, los primeros que están es subido a los grupos de Facebook. Así que los pueden ubicar ahí, o también por estas dos editoriales, Hammurabi o García Alonso. Es verdad, doctor, usted en el grupo que yo participo está subiendo permanentemente los fallos y son la verdad que muy interesantes para nosotros, que somos litigantes. Así que, sí. Bueno, quisiera darle las gracias, doctor, en nombre de toda la audiencia. Más de 90 personas ha tenido esta tarde hoy, así que es un lujo para nosotros haber contado con usted. Aquí está el doctor Sergio Herrero, el director de la carrera, si lo quiere saludar, y ya nos despedimos. Bueno. Sí, bueno, buenas noches a toda la audiencia, alumnos, colegas, público en general. Darle las gracias al doctor Belucio, que ya tan gentilmente y nuevamente ha disertado con nosotros. Ya lo hizo el año pasado, en el mes de octubre, y la verdad que es un verdadero lujo que alguien con su capacidad profesional nos pueda brindar estas charlas tan maravillosas. Así que darle una vez más las gracias al doctor Belucio por esta tan gentil charla que nos vuelve a dar, ilustrando y haciendo que podamos conocer un poquito más de estos temas tan candentes, más en esta época excepcionales que nos tocan vivir. Así que una vez más, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos tenerlo de vuelta prontito con nosotros para que nos pueda volver a maravillar con estas charlas que nos da. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctor, por la invitación. Y sí, realmente espero fervientemente volver a San Juan, ya sea para disertar o, como les dije a ustedes, como turista, que es una provincia que me encantó. No la conocía, realmente me encantó. Cuando la conocí en el año 2019 o 2018, creo que en el 2019, me encantó la provincia por la calidad de la gente, porque hasta por algunas pequeñas anécdotas, comiendo en un barcito a la calle a la 1 de la mañana, no había ningún problema, realmente, cosa que acá yo no lo podría hacer en mi ciudad, ¿no es cierto? O sea que la calidez de la gente, lo bien atendido que estuve, y bueno, me quedó por conocer las bellezas naturales que las tienen y mucho. Así que ya sea, espero volver a San Juan como turista y como disertante, y les agradezco esta invitación para disertar virtualmente. Muchas gracias por todo ustedes. Gracias, doctor.
Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos en la próxima charla y bueno, doctor, lo esperamos. Ya quedamos para cuando venga el año que viene. Desde ya encantado. Cuando permite esta pandemia, desde ya encantado, cuenten con mi participación. Sí, si Dios quiere así será, que estemos todos bien. Muchísimas gracias a la audiencia y bueno, los esperamos en la próxima. Gracias, doctor Belucio, y gracias a todos los que se han hecho presentes en esta tarde. Buenas noches y buen fin de semana para todos. Igualmente, buenas noches a todos.